Esta es la primera sesión del curso Clásicos Feministas y se titula ¿Necesitamos una historia de las mujeres? La importancia de la transmisión y de rehacer el canon de la historia de la filosofía. En este curso vamos a hablar de feminismos con una mirada amplia, una mirada plural. Se trata de un acercamiento a diferentes autoras, corrientes y épocas, dentro de lo que consideramos los feminismos en Occidente. Bien, esta sesión es una introducción a la teoría del feminismo, a cómo aparecen los feminismos, a por qué es necesaria una historia de las mujeres y por qué aún es relevante recuperar todas estas autoras para nuestro contexto contemporáneo. Y es que muchas veces se ve al feminismo como una serie de corrientes que simplemente buscan la liberación de la mujer y que aparecieron en un momento concreto de la historia, y poco más. De hecho, incluso se habla de olas, dando a entender que entre una ola y otra hay un retroceso respecto a las ideas feministas que llegaron a cada generación, como si hubiera un olvido o un desinterés con lo que hicieron las feministas anteriores. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con la teoría de las olas del feminismo, sí que entiendo que funcionan a nivel de visualización social, de gente en las calles manifestándose por un motivo en concreto, pero creo que esto es cortar un poco la continuidad que han tenido las ideas feministas a lo largo de toda la historia. Repito, vamos a hablar solamente de Occidente, pero también seguro que en el resto del mundo. ¿Y a qué se debe esta forma de ver el feminismo en olas? ¿A solamente recordar algunas autoras en concreto de cada época? Pues yo creo que viene asociado a la exclusión del pensamiento de las mujeres en el canon de la historia de la filosofía. Y bueno, en general de cualquier historia, también del arte, de la música, de las ciencias, etc. Si solo conocemos a 4 filósofas, se debe a que el resto de autoras que no conocemos no nos fueron transmitidas. Eso es, que no fueron incluidas dentro del canon. Es más, que solamente nos suenen algunos nombres desvinculados de su contexto y sin saber exactamente cuál fue su actividad activista dentro del feminismo, también da fe de una intención en cómo se ha querido que recuperemos a estas autoras. Y es que yo veo ahí que hay un intento de reparación de la historia, pero un intento a medias, ya que simplemente recuperan el nombre de ciertas autoras que consideran excepcionales o grandes genias. Es decir, como si estuvieran diciendo que estas autoras hay que leerlas y hay que conocerlas o hay que apreciar su obra artística porque fueron geniales. Geniales en relación a los genios que eran los hombres, es decir, como, vale, son grandes mujeres, pero simplemente importan porque hicieron cosas tan relevantes como las cosas que hicieron los hombres. Obviando el hecho de que fueran mujeres y también desarticulando cualquier movimiento social que pudiera haber tras su relato, como si no se quisiera que se desarrollara una organización colectiva y se nos vendiera un discurso individualista sobre estas mujeres. Seguro que os vienen muchos nombres a la cabeza como Frida Kahlo, Virginia Woolf, Juana de Arco, Marie Curie, Freddie Lamar, etc. Estos son los típicos nombres de mujeres que destacan por su gran genialidad y por su aporte único en un momento de la historia concreto, perdiendo de vista así cualquier relación con su contexto, con teorías feministas anteriores e incluso con sus contemporáneas. Pero lo cierto es que lo que hoy denominamos feminismo se articula a partir de muchísimas mujeres. No en vano hablamos de feminismos en plural y no de un único feminismo. Hay muchísimas miradas en torno a la situación de la mujer en el mundo. Como ya decíamos, aquí vamos a hablar de las mujeres occidentales porque es lo que yo he podido trabajar más y en lo que me siento segura para explicaros en un curso. Pero en todo el mundo ha habido el surgir de mujeres que han luchado o se han manifestado en contra de la situación de subyugación que vivía la mujer en cada sitio. Y esto es lo que haremos en este curso. Intentaremos articular una historia de la filosofía donde veamos a las mujeres, principalmente por sus aportes al feminismo, de ahí el título Clásicos Feministas, pero intentando relacionarlas con su contexto, con los conflictos de su época y con sus contemporáneos. Siguiendo esta idea de que las mujeres no fueron incluidas dentro del canon de la filosofía, no fueron transmitidas, es decir, que no entraron dentro de la tradición que se nos transmite, la historia entendida como tradición, quiero leeros un pequeño fragmento que escribe Fina Virulés en la introducción del libro Pensadoras del siglo XX. Y dice así: las mujeres siguen sin ser inscritas en la tradición de pensamiento filosófico y, por tanto, sin ser transmitidas.
Habitualmente entendemos que la tradición es una cadena que ata a cada generación a un aspecto predeterminado del pasado, y gracias a la cual los seres humanos pueden orientarse en su presente y en relación al futuro. De manera que la tradición da continuidad, constituye una forma de memoria en la medida en que selecciona, da nombre, transmite y conserva. Es decir, indica dónde se encuentran los valores y cuál es su valía. Aquí está explicándonos que el hecho de que el feminismo o que las autoras filósofas, mujeres no necesariamente feministas, no hayan sido transmitidas, quiere decir que no se han incluido dentro de esta historia, que no se han utilizado sus argumentos para orientarnos en nuestro presente ni en nuestro futuro, y que es tarea nuestra, tarea de nuestro presente actual, de recuperarlas, incluirlas dentro del canon y hacer que sí que sean transmitidas en los años que vendrán. De modo que, como decíamos, en este curso vamos a intentar vincular el pensamiento de las filósofas con su contexto y con los conflictos que tuvieron con los autores de su época, que no fueron pocos. Y es que las ideas del feminismo no nacen como setas, no es que tengamos que estar inventando el feminismo en cada generación, sino que si miramos con atención, vemos que hay unos vínculos, hay una relación, un intercambio de ideas entre una generación y otra. Y es que a pesar de todas las dificultades que tuvieron las mujeres en cada generación para compartir su pensamiento y ser consideradas autoras, filósofas reconocidas por sus contemporáneos, encontraron una forma de compartir su conocimiento. Pero como decíamos, ¿no? A pesar de que realmente sí que existieron y que las tenemos en la historia, cuando se ha construido esta historia que se transmite y que se explica en las escuelas, en la universidad o en todos los ámbitos que conocemos realmente, porque ¿dónde habéis oído hablar de filósofas en el mass media? Pues bien poco, o ahora justamente empiezan, ¿no? De modo que sí que en la historia que conocemos hacen falta mujeres. A lo mejor no una historia de las mujeres específicamente, pero sí ampliar nuestro canon de la filosofía. Y la verdad es que esto que aplicamos a las mujeres se puede aplicar a cualquier colectivo oprimido, como en la historia del colectivo LGTBI o en la historia negra. Y es que esta falta de una historia de la filosofía de las mujeres o una historia de las mujeres dificultó la difusión de los ideales del feminismo, así como retrasó la emancipación de la mujer. Y es que la historia no solamente es el relato de lo que ocurrió con anterioridad, sino que principalmente es una fuente de identidad que define quiénes somos, ¿no? Por eso muchas veces en regímenes totalitarios se reescribe la historia para poner el acento en aquellos momentos que quieren resaltar, ya sea por ensalzar el nacionalismo o por obviar ciertos crímenes contra la humanidad. Al mismo tiempo que es una fuente de identidad, también puede ser un referente en este caso para las mujeres. El hecho de ver a mujeres ocupar espacios que no son típicamente para las mujeres nos crea referentes, nos crea ideales en los cuales nos podemos reflejar para intentar construirnos a nosotras mismas. Y al mismo tiempo, esto nos ayuda a construir confianza en nosotras mismas, en que si otra mujer lo consiguió, yo también puedo hacerlo, que no es que fueran unas genias y que por eso lo consiguieron ellas, sino que está al alcance de todas, o que podría o que tendría que estar al alcance de todas. Como os decía, me encantaría poder dar un curso con una mirada universal, pero en primer lugar esto sería un poco pretencioso. Y lo cierto es que creo que nunca se podría dar un curso completamente universal, ya que nadie tiene esta mirada sobre el mundo, ¿no? Mis estudios sobre género y feminismo dieron comienzo con autoras blancas occidentales y a pesar de que estoy ampliando el foco, aún no tengo suficiente conocimiento para abarcar autoras africanas, asiáticas o latinas de todas las épocas. Pero que sin duda, como venía afirmando antes, el feminismo o los feminismos no son una cosa única de Occidente. De hecho, si tenéis curiosidad, en mi canal de YouTube tengo una serie que se llama Filósofas en 2 minutos, donde intento resumir el pensamiento y vida de algunas autoras, y ahí es donde voy intentando ampliar un poco la base de filósofas que conozco. Bien, vamos a entrar ya con el término del feminismo. Lo cierto es que no se empieza a hablar del feminismo hasta el siglo XIX, con la primera ola del feminismo, las conocidas sufragistas, que es donde va a terminar nuestro curso, con estas autoras. En aquella época el feminismo nació como un movimiento político para conseguir el voto de la mujer, el sufragio universal, junto con los derechos políticos de la mujer.
Pero aún podríamos decir algo más, ya que la definición del feminismo como movimiento político para conseguir derechos es algo corta, así que yo a lo mejor añadiría 3 cosas. En primer lugar, diría que se trata de una posición crítica con la misoginia o la supremacía masculina. Hoy en día podemos hablar de sexismo, pero creo que no es un término que haga justicia a la visión de las filósofas clásicas que vamos a ver en este curso. En segundo lugar, también consiste en la convicción de que la posición de las mujeres, tanto social como económica, puede mejorar. Aquí es donde vendría este objetivo político del feminismo, no solo en conseguir el voto, sino en una mejora de las condiciones tanto materiales como sociales de la mujer. Y finalmente, tercer punto, hay una consciencia de la identidad de género, que como se ve en los feminismos contemporáneos, no solo se trata de ser mujeres, ya que nadie es simplemente un hombre o una mujer, sino que nuestra identidad está interseccionada por otras capas, otros elementos que pueden ser también elementos de opresión, como sería la sexualidad, la etnia, la clase, etc. A pesar de que el feminismo como tal nazca con las filósofas sufragistas, lo cierto es que muchas de sus proclamas e ideas ya las encontrábamos con otras autoras, que, conscientes de su igualdad intelectual con los hombres, ya escribieron sobre la necesidad de una igualdad legal y de facto. Esto es lo que veremos en este curso, algunas de las filósofas más destacadas de la antigüedad, la época medieval, la época moderna y hasta la llegada de la primera ola del feminismo con las sufragistas. Explicaremos que en todas las épocas hubo mujeres, si bien no fueron muchísimas, sí que había suficientes como para no decir que eran excepciones. Y si nos han llegado no es simplemente porque escribieran en sus casas sin compartir sus textos, sino que precisamente han llegado porque pudieron compartir sus escritos y sus ideas con sus contemporáneos. En los últimos años se está recuperando a diferentes autoras por sus aportes al feminismo, básicamente por la fuerza de lo que ya podemos denominar una cuarta ola del feminismo a través del Me Too, a través de las redes sociales. Pero las mujeres no solo reflexionaron acerca de lo que significa ser mujer y de su situación, también tematizaron y estudiaron los grandes temas de la filosofía como la libertad, la justicia, la condición humana o la ciencia. De hecho, las autoras que a mí más me interesan no son precisamente las que hablan sobre feminismo, sino que yo estoy muy interesada en autoras contemporáneas como Hannah Arendt, hablando de la condición humana y haciendo una propuesta muy interesante sobre qué es la acción y haciendo aflorar el concepto de natalidad versus el concepto de mortalidad que imperaba en la época. También creo que es muy destacada y muy interesante de leer y de acercarse a Simone Weil, una mujer que murió muy joven, pero cuya actividad intelectual y vital es increíble en los años de las guerras mundiales en Europa. A lo mejor estaría bien parar atención a autoras como Carla Lonzi en los años 70, que ya criticaron la supuesta universalidad y racionalidad de los filósofos hombres occidentales de la época de la Ilustración, como Hegel. Crítica que también realizó Olympe de Gouges a sus contemporáneos ilustrados. Y es que si lo pensamos, todo el conocimiento que nos ha llegado, que supuestamente es universal, neutro y absoluto, está necesariamente sesgado por las creencias de su autor. Es que ni la ciencia escapa de ello, simplemente con ver las taxonomías que se hicieron a raíz de la teoría evolutiva de Darwin, ya hay para echarse a llorar, la verdad. Y teniendo en cuenta que el canon de la historia de la filosofía habla de hombres que piensan sobre lo que han escrito otros hombres, ya se ve que estamos perpetuando un relato incompleto, que normaliza la superioridad de los hombres en todos los campos. Ya hemos dicho que en cada época hubo mujeres que, a pesar de su situación, de que socialmente siempre se las asociaba más a la esfera privada, al cuidado de los niños y a las pasiones o al sentimentalismo, sí que hubo mujeres que pudieron estudiar, que participaron de los debates políticos y sociales del momento y hasta en los científicos. Y es que sería interesante que cuando se estudia el contrato social de Rousseau también estudiáramos las críticas que lanzó Mary Wollstonecraft por su misoginia interiorizada, ya que consideraba a las mujeres subordinadas a los hombres, o que cuando estudiáramos historia de la ciencia también se estudiaran las ideas de filosofía natural de Hildegarda de Bingen.
¿Sabías que en el libro sobre la libertad de John Stuart Mill también colaboró su mujer, Harriet Taylor? Y no solo eso, sino que el propio Mill publicó un libro que defensaba el derecho a voto de las mujeres, el libro El sometimiento de la mujer, que era en pro de la igualdad real entre hombres y mujeres. Lo cierto es que son muchas las autoras que destacaron en su época por cómo pensaron y por lo que dijeron. Pero la falta de una articulación de la historia de la filosofía más completa y abierta hace que no tengamos referentes de mujeres cuando pensamos en la filosofía. Tampoco quería hacer aquí un decálogo de autoras, simplemente quería mostrar, como al inicio de esta sesión, que cuando no hay un relato que incluye la diversidad, se desmonta la posibilidad de un empoderamiento y organización política. Si no ves a mujeres desarrollando tareas que no son tradicionalmente femeninas, difícilmente vas a querer dedicarte a una profesión en la que no hay referentes. En este caso de las mujeres, pero como decíamos, esto aplica a los distintos colectivos minorizados. Y para la organización política me parece clave que dejemos de ver a las grandes mujeres como excepciones o genias de su época, que solo lucharen por sí mismas, por conseguir ellas su propio sitio. Hay que atender a su contexto, porque la mayoría se preocupó por las mujeres que venían detrás, para que no tuvieran que volver a abrir la misma puerta una otra vez. Y este será el punto de vista que voy a intentar tomar en este curso. Intentar rehuir el relato de la excepcionalidad que rompe con la norma, porque queremos articular una historia de la filosofía que no está presente actualmente en el canon, que nos pueda servir para comprender nuestro presente, pasado y futuro, como decía Fina Virulés en la introducción del libro Pensadoras del siglo XX. Bien, en las 4 sesiones que van a seguir vamos a ver los distintos temas. Empezaremos con una sesión dedicada a la época antigua. Haremos un repaso sobre la situación de la mujer en los distintos períodos de la antigüedad y veremos también algunas de las filósofas más destacadas. Voy a enumeraros a unas cuantas filósofas de cada escuela filosófica para que veáis que no eran unas excepciones y que realmente había bastantes mujeres. Nada en comparación con el número de hombres, evidentemente, pero suficientes como para no tener que decir que eran excepciones. La primera sesión se titula ¿Hubo mujeres en la Academia de Platón? Es un poco título clickbait, lo tengo que admitir, porque realmente no vamos a ver a las alumnas de la Academia de Platón, de quienes realmente no tenemos mucha información, sino que vamos a analizar a un personaje que aparece en una de las obras de Platón, que es Diotima, a la cual se menciona en el libro del banquete. Vamos a analizar a Diotima porque tenemos sus argumentos y sus aportaciones en un contexto concreto, que además parece que fueron muy influyentes tanto para Sócrates como para Platón. En esta misma sesión también veremos un poco la situación de Hipatia de Alejandría, que se sitúa en el período helenístico, unos años más tarde del período clásico en el que escribió Platón, pero para conocer la influencia de una mujer que realmente tuvo un reconocimiento enorme en su época. De modo que rompe muchísimo con la idea de que las mujeres no estudiaban y no podían ser filósofas. En la segunda sesión nos adentramos en la época medieval. Intentaré daros una visión un poco distinta de la visión tradicional de la época medieval. No entraremos tanto en el concepto de las guerras y los grandes conflictos que hubo en aquel momento, sino que vamos a centrarnos más en la parte de los avances técnicos y científicos, en la mirada cosmológica con la filósofa Hildegarda de Bingen. También encontraremos a la primera escritora profesional de la historia, que es Christine de Pisan, y cerraremos la sesión analizando o viendo un poco la historia real de Juana de Arco. En la tercera sesión nos acercamos a la época moderna, con lo que he llamado las hijas de la Revolución Francesa. Esta es una de las épocas de oro de la filosofía donde encontramos a unos de los filósofos más destacados de todos los tiempos. Tenemos a los contractualistas, tenemos a Kant y hasta llega con Hegel. Pero lo cierto es que hubo muchas mujeres contemporáneas a estos hombres que también escribieron en este contexto, también influenciadas por las ideas ilustradas, pero con una mirada crítica respecto al rol que se atribuía a las mujeres. Vamos a hablar de Olympe de Gouges, con su texto La Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas. Seguiremos con Mary Wollstonecraft, con su texto La Vindicación de los Derechos de la Mujer, y terminaremos con Harriet Taylor Mill.
que a lo mejor conozcáis por ser la mujer de John Stuart Mill, a quien el autor utilitarista va a deber muchísimo, muchísimo de sus textos a esta autora. Y terminaremos el curso con un pequeño homenaje a las primeras grandes feministas que denominamos como tal, a las suffragettes, las sufragistas de Inglaterra. Esto es concretamente una familia, la familia Pankhurst o Pankhurst, no sé exactamente cómo se pronuncia, y vamos a adentrarnos en cómo aparece este movimiento a raíz de la madre de esta familia y su desarrollo posterior con los ideales de cada una de sus hijas. Y hasta aquí esta pequeña introducción a nuestro curso Clásicos Feministas. Lo dicho al inicio de la sesión, muchas gracias por apuntaros a este curso, espero que lo disfrutéis muchísimo y que os resulte muy interesante.